¿Qué tal amigos? En esta ocasión continuamos con nuestra serie de videos de MySQL 8 con Workbench. Hoy vamos a ver cómo se utiliza la restricción unique. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal para recibir más contenido de base de datos, .NET y aplicaciones móviles. Además, me pueden seguir en mi página de Facebook que les dejo en la descripción del video. Vamos a trabajar con la base de datos que ya hemos visto en videos anteriores. Ocupamos nuestro gestor de base de datos Workbench. Y la restricción unique nos asegura que todos los valores de una columna sean únicos. Normalmente se ocupa cuando este unique se define cuando estamos creando nuestras tablas. En ese momento es donde debemos agregarlo. Esta restricción la podemos ocupar en diferentes columnas dependiendo de las necesidades del negocio con el que estemos trabajando, como bien podría ser el número de alguna tarjeta bancaria o algún número de alguna membresía, la generación de folios para atención a clientes, matrículas para alumnos, números de empleados, el manejo de correos electrónicos, entre muchos otros ejemplos más. Ahora vamos a ver la sintaxis cuando creamos una tabla que llamaremos usuario. Nos conectamos a nuestra base de datos y vamos a hacer uso de ella. Le vamos a colocar aquí la palabra reservada use, el nombre de nuestra base, que en este caso es DemoDB. Ejecutamos y podemos observar que ya estamos haciendo uso de esta base de datos. Cuenta con estas tablas que es alumno, carrera, historial de alumno y materia. Nosotros vamos a crear esta tabla con el fin de ver cómo funciona la restricción unique. Colocamos las palabras reservadas create table, el nombre de nuestra tabla, que en este caso va a ser usuario, y vamos a agregar una llave primaria que va a ser id usuario de tipo entero, va a ser primary key y va a ser auto increment. Ahora continuamos con otra columna donde nosotros le vamos a poner usuario, va a ser de tipo varchar con una longitud de 50. Y ahora aquí nosotros vamos a agregar la palabra reservada unique para hacer referencia a que queremos que los valores de esta columna sean únicos. Vamos a recorrer la coma al final y de esta manera estamos indicando que vamos a ocupar esta restricción. Este es en el caso de que solo queramos que una columna sea única. Entonces continuamos, vamos a colocar las otras columnas para ver cuál es el funcionamiento cuando nosotros trabajamos con datos, ¿ok? Entonces aquí le vamos a poner varchar, longitud, igual le voy a colocar 50, coma, y vamos a agregar ahora el correo, va a tener una longitud más grande que va a ser de 100. Posteriormente vamos a continuar agregando un teléfono, que le vamos a dejar un tipo de dato varchar, que de longitud tenga 30, ¿ok? De esta manera es como vamos a crear nuestra tabla. Le damos en ejecutar y se crea de manera exitosa. Si nosotros aquí refrescamos en tablas, ya podemos observar que se creó de manera exitosa. Entonces ahora le vamos a insertar unos datos para que observemos cómo funciona nuestra restricción unique. Entonces vamos a colocar la palabra reservada insert into, el nombre de nuestra tabla, que en este caso es usuario, y dentro de paréntesis vamos a colocar a las columnas que vamos a afectar, que en este caso es usuario, coma, contraseña, coma, email, coma. Ahora abajo, para no hacer tan extensa esa línea, le vamos a poner aquí los valores, values, y le vamos a agregar aquí un nombre de usuario, que en este caso le vamos a colocar admin, coma, la contraseña, que en este caso está en duro, le vamos a poner del 1 al 6, coma, el email, le vamos a poner admin sys@gmail.com para no complicarnos, ¿ok? Y vamos a agregarle un número que obviamente no va a existir, va a ser un número ficticio, ¿ok? Y vamos a ejecutar para ver que aquí nos está marcando un error, déjame ver por qué. Ok, es un error de sintaxis, donde aquí en mi columna tengo mal escrito contraseña, y bueno, lo voy a corregir, voy a borrar esa tabla, le voy a poner drop table, el nombre de nuestra tabla, y de esa manera es como se elimina una tabla. Voy a corregir aquí, que es contraseña, entonces aquí ya está bien escrito, contraseña, email. Deben verificar que todo lo que están haciendo en cuestión de nombre de columnas o palabras reservadas esté bien escrito para que no tenga ningún error como el que nos acaba de suceder ahorita. Ejecutamos, ya se creó bien nuestra tabla. Ahora sí vamos a insertar
y listo, ya tenemos ahí un dato. Entonces vamos a hacerle una consulta para observar que el dato se guardó de manera correcta en nuestra tabla. Entonces aquí observamos que ya nos está mostrando nuestro usuario. En el caso de que nosotros quisiéramos ocupar ese usuario nuevamente, nos va a marcar ahí un error porque tiene esa restricción donde nos garantiza que los valores de la columna usuario son únicos. Es decir, aquí nos está marcando un error y dice que hay duplicidad en la parte de la columna alumno y que estamos ingresando el usuario admin. O sea que ese no lo podemos ocupar porque ya existe. Si nosotros le ocupamos aquí admin.db, ese sí lo va a insertar. Los demás valores pueden repetirse porque no tienen un unique. Entonces, si nosotros ahora le agregamos, ejecutamos, perdón, este query, lo que nos va a mostrar es que sí lo inserta porque el usuario ya no es el mismo. Los demás datos no tienen ninguna validación, los inserta de manera correcta. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos que varias columnas sean únicas, lo único que tenemos que hacer es colocar el unique en las columnas que nosotros necesitemos que sean únicas, y de esta manera vamos a garantizar que los datos que estemos insertando sean únicos en esa columna. O bien también podremos ocupar otro caso que nosotros queremos que una combinación de columnas sean únicas, es decir, tres columnas como usuario, email o teléfono, todos esas tres columnas en combinación sean únicas. Es decir, si nosotros queremos eso, vamos a agregar aquí una coma, unique, y entre paréntesis vamos a agregar el nombre de las columnas, que en este caso es usuario, una de ellas, coma, email, coma, teléfono, y listo. Entonces, si nosotros agregamos esto, vamos a borrar la tabla para que hagamos un ejemplo. Voy a drop table, el nombre de la tabla, y de esta manera borramos nuestra tabla. Ok. Ahora vamos a agregar la palabra reservada create. Nuevamente ejecutamos y nos genera esta tabla, pero ahora es un unique en combinación de tres columnas. Es decir, si estos tres valores se quieren insertar nuevamente, nos va a marcar un error, pero si alguno de ellos cambia, no importa el usuario, los demás valores nos los va a dejar insertar porque ya no se efectúa la combinación de estas tres columnas. Entonces vamos a cambiar aquí admin, volvemos a darle la parte de insertar y nos inserta ese primer registro. Si nosotros observamos, ejecutamos nuestro select y está insertado. Si nosotros volvemos a ejecutar este insert, nos va a marcar un error por el unique, donde este usuario ya está duplicado, pero en caso contrario, como les digo, este unique debe cumplir la condición de que las tres columnas sean iguales. Si nosotros aquí ya cambiamos el nombre a db, a bd, nos va a permitir insertar porque ese unique ya no cumple, uno de los valores ya no fue el mismo. En este caso, el usuario ya cambió. Si nosotros queremos garantizar que estas columnas sean únicas, es lo que les comentaba, vamos a colocar unique en cada columna que nosotros necesitamos que sea única. Entonces, si hacemos un select, aquí nosotros observamos que ya existe, ya hay otro usuario que es db, tiene esta misma información, pero como no cumplió el unique con las tres columnas, por eso nos dejó insertar la información. Ahora vamos a borrar nuevamente esta tabla para mostrarles lo que les comento. Entonces aquí vamos a borrar esta. Listo, ya está borrada. Ahora vamos a borrar esta parte de los unique. Borramos esto y vamos a hacer unique a cada una de las columnas. Entonces aquí unique la de usuario, unique la de contraseña, perdón, la de correo, y unique la de email. En este caso solamente agregamos unique. Volvemos a crear nuestra tabla, create table, ejecutamos y ya se creó. Ok, entonces aquí vamos a insertar, voy a agregarle el db, vamos a insertar admin con esta parte. Entonces aquí ya nos inserta el primero, observamos y ahora vamos a agregarle admin db. Ok, vamos a ejecutar y nos debe marcar un error porque ahora nos dice que ese correo ya fue ocupado. Si nosotros ahora cambiamos el correo, en lugar de admin,
Le vamos a poner db también, @gmail. Tratamos de insertar y nos vuelve a marcar un error porque ese teléfono ya fue ocupado. Entonces, dependiendo de la manera que queremos trabajar con el unique, es como lo vamos a declarar. Si solamente queremos una columna, simplemente basta con agregarle el unique. Si queremos que varias columnas no nos inserte información repetida, lo hacemos colocando la palabra reservada unique en cada una de ellas. O si queremos un multi-unique, es decir, que en combinación de columnas no podemos insertar esos valores, como lo vimos en el ejemplo anterior, lo agregamos con la palabra unique y entre paréntesis la combinación de columnas donde no queramos que se repita esa información. Si una de ellas no cumple, se va a insertar el registro, es decir, los 3 tienen que ser igual, o los 4 o los 2 que están colocando en el unique múltiple, ¿ok? Y de esta manera es como trabajamos con la restricción unique en MySQL. Y bueno, amigos, pues eso es todo por este video. Espero que les sea de gran utilidad. Ya saben que se fue así. Le pueden dar manita arriba, compartir y suscribirse. Nos vemos en la próxima.